hombres egresados de la licenciatura en lingüística aplicada por estos 10 años de éxitos, por estos 10 años de consolidación. Darle la bienvenida, doctor, lo esperamos pronto por aquí, por Nayarit, y pues sin más, le demos paso, tengo mucho interés en escucharle. Muchas gracias. Sí, buenos días. Sí, doctor Saúl, puede, si quiere. Gracias, chicos, por haber estado aquí. Bueno, muchas gracias. Estoy muy emocionado por dos cosas. Uno, por la celebración de nuestros 10 años, un trabajo intenso que hemos hecho a lo largo de estos 10 años, mis colegas, mis compañeros y yo. Y también estoy emocionado porque tenemos la presencia del doctor Christopher Holt. Chris, con la confianza, yo conozco a Chris porque fue mi profesor en la maestría hace algunos años ya. Y quiero comentarles que el acercamiento que tuve en la maestría a la lingüística aplicada cambió mi perspectiva de lo que es este campo. Tenía yo una visión, digamos, esta visión más dirigida a la lingüística aplicada como sinónimo de enseñanza de lenguas, que por mucho tiempo prevaleció, pero en la maestría en lingüística aplicada en la Universidad de las Américas se me amplió el panorama completamente, y el doctor Christopher Holt pues jugó un papel muy importante en este proceso. Muy brevemente voy a hacer una pequeña reseña para presentarlo. El doctor Christopher Holt obtuvo su doctorado en lingüística en la Universidad de Southern California en 1987. Tiene una maestría en Language en la Universidad de York y una licenciatura en inglés en Newcastle. Si no mal recuerdo, tengo entendido que también tiene un doctorado antes de USC, no. Perdón, no, ok. Dos maestrías. Dos maestrías. Dos maestrías, y después decidió venirse al continente a estudiar su doctorado acá. Pero cuando terminó su doctorado, se quedó en el continente y vino a México, y estuvo en México por bastante tiempo, 20 años, trabajando, haciendo investigación, haciendo docencia, principalmente en la Universidad de las Américas, Puebla, en los tiempos de gloria del programa en lingüística aplicada de la Universidad de las Américas. Ahí en las Universidades de las Américas fue profesor del programa de maestría, fue coordinador del programa, fue jefe de departamento de lenguas, coordinó también investigación y posgrado en humanidades, tuvo algunos puestos, pero sobre todo lo que hizo fue docencia e investigación. Su investigación, producción científica y académica ha respondido al deseo de entender cómo las realidades mentales y sociales del lenguaje interactúan, y yo pienso que este enfoque muy interesante, del cual vamos a escuchar mucho en esta presentación, estoy seguro, le ha permitido pues tener un entendimiento muy amplio de lo que es la lingüística aplicada, incluso el acercamiento al estudio de la lingüística, combinando pues estas dos visiones. Mi sentir es que a su regreso al Reino Unido ha prestado más atención al aspecto
social del lenguaje. Aunque él nos va a decir que siempre lo ha considerado, pero yo creo que su visión se ha dirigido más hacia el aspecto social del lenguaje. Pues es una de las personas que ha cuestionado esta postura monolítica, esta visión monolítica del lenguaje, y entonces su trabajo pues es abordado desde, en específico en relación al inglés, desde lo que conocemos como los Englishes, es decir, esta consideración de que no podemos hablar de un inglés, sino que más bien hay que considerar todas las variaciones, y incluso al nivel más individual, pues. Y yo estoy seguro que su presentación va a estar pues muy impregnada de esta visión plurilítica del lenguaje, que en la que ha estado trabajando más recientemente, sobre todo a partir de su regreso a Inglaterra. Y también estoy seguro que su presentación va plantear algunos retos para nosotros. En cuestión, nos va a invitar a reflexionar sobre la manera en que concebimos nuestro hacer profesional, sobre todo para los que nos dedicamos a la docencia de lenguas, a la formación de profesores de lenguas. Yo creo que va a ser muy rico poner en la discusión estas visiones, esta visión que nos va a plantear. No quiero alargarme mucho en la presentación. Habría mucho que decir en relación al trabajo que el doctor Christopher Hall ha venido realizando en torno a la lingüística. Tiene trabajos reflejados en publicaciones relacionados con la lingüística. Su área de interés es el léxico, específicamente el léxico en hablantes de más de una lengua, bilingües o multilingües. Principalmente en el tiempo en que estuve en México estuvo trabajando, que supongo que ha dado continuidad a este trabajo en relación a un modelo para explicar el desarrollo inicial del léxico mental multilingüe. Tiene publicaciones relacionadas con la morfología, un libro, Morphology in Mind. Posteriormente, un libro que conocemos por acá, dos libros que conocemos por acá también: An Introduction to Language and Linguistics, Breaking the Language Spell. Estuvo en nuestras primeras jornadas de lenguas en contacto, estuvo con nosotros Patrick Smith, y nos presentó un libro que trabajaron, que publicaron juntos, Mapping Applied Linguistics, A Guide for Students and Practitioners. Quería decir muchas cosas, pero la emoción de que hayas aceptado, siempre ha sido muy generoso, que hayas aceptado dar esta conferencia, me está ganando. Y para no hacerme bolas, mejor te cedo la palabra, Christopher. Muchísimas gracias, Saúl. Qué placer verte de nuevo después de tantos años y estar con todos ustedes allá en Nayarit. Qué lástima que no puedo estar ahí en persona, ¿no? Pero bueno, las circunstancias están un poco difíciles, digamos, ¿no? Pero sí, es un gran honor para mí tener esta oportunidad para hablar con ustedes en su celebración. Espero que hayan tenido un evento exitoso y productivo.
Y les felicito mucho por los 10 años de su carrera. De antemano, tengo que pedir perdón por mi español. Ya son como casi 15 años que no doy una ponencia en español. Y acá en Inglaterra no he practicado mucho mi español, nunca ha sido muy, muy bueno. Entonces, les pido mucho su paciencia, por favor. Y vamos a hacer un poco de translanguaging, creo, para poder entendernos. Espero que sea inteligible mi español. Tengo que buscar ahora la ponencia. A ver, ¿sí se ven las diapositivas? ¿Sí? Sí. Qué bien. Entonces, iniciamos. Pues sí, quería hablar un poco del trabajo que he estado realizando en los últimos años acerca de las creencias de los profesores de inglés. Me interesa mucho las creencias que tienen los maestros, digamos, atrás del pizarrón. Entonces, la mayoría de las investigaciones, de los estudios en nuestra área de la enseñanza del inglés se enfocan en las cuestiones pedagógicas, ¿no? Cómo enseñar el inglés. Y dejamos de un lado un poco, creo yo, las cuestiones sobre la materia misma, ¿no? Entonces, es eso que quiero enfocar hoy en esta ponencia. Y les voy a presentar un análisis ontológico primero. Sí sé que la ontología es un concepto, un área de estudio quizás un poco difícil de entender, para mí también. Pero es más fácil quizás que se piensa, porque realmente es el estudio de las cosas que existen, la naturaleza de las entidades en el mundo, en el universo, las categorías de las cosas que existen, ya sean físicas, las cosas físicas, pero también mentales, y por eso mi interés, ¿no? Pero también me interesa mucho la relación entre la ontología y la ideología. La ideología también es un concepto un poco difícil, pero yo lo entiendo como las cosmovisiones de los grupos de gente, sus maneras de entender el mundo, generalmente asociados con el mantenimiento de la cosmovisión, el mantenimiento de las estructuras de poder de los grupos. Entonces están muy ligados a las creencias ontológicas. Entonces les voy a hablar un poquito sobre estas ideas, sobre el inglés. Luego, obviamente, las implicaciones para la enseñanza. Brevemente, algunas perspectivas mexicanas, o sea, de la investigación que se ha realizado en México en los últimos años, y las perspectivas en el sentido de las posibilidades para que tengan impacto estas ideas en México, y luego algunas conclusiones. Entonces empezamos con el pizarrón. En una clase de inglés, generalmente el enfoque es sobre las estructuras del inglés.
Por ejemplo, los sustantivos no contables, ¿no? Y en los libros de texto, generalmente este es uno de los aspectos del inglés que se presenta al inicio de los cursos del inglés. Por ejemplo, que en el inglés no se dicen furnitures, equipments, advices, researches, aunque en el español está muy bien decir muebles, equipos, consejos y investigaciones. Pero no cuestionamos esto. Generalmente tenemos nuestros libros de texto, tenemos los exámenes, etcétera, etcétera. Pero a mí me interesa preguntar qué es lo que está atrás del pizarrón. Entonces surgen una serie de preguntas ontológicas, como ya les he dicho. ¿Qué es el inglés? O sea, ¿realmente qué es? Además, ¿qué es el inglés que se enseña a los estudiantes? ¿Son las mismas cosas? Y muy interesante, ¿qué es el inglés que aprenden los estudiantes? ¿Es la misma cosa que se enseña? Y después del proceso de aprendizaje, ¿qué es el inglés que realmente utilizan los estudiantes, los usuarios del inglés como segundo idioma? Y estas cuestiones, estas preguntas están asociadas con preguntas ideológicas, inevitablemente. ¿Por qué tenemos estos conceptos del inglés? ¿Por qué conceptualizamos el inglés de esta manera? ¿Cuáles son las consecuencias para la enseñanza del inglés? ¿Y hay enfoques alternativos o estamos restringidos a las conceptualizaciones del inglés que tomamos por hecho, ¿no? Y que siempre hemos tomado por hecho? Entonces, empezamos con un análisis ontológico y creo que un buen lugar para empezar es una definición del Oxford English Dictionary, ¿no? Entonces, aquí tenemos una definición del sustantivo inglés. Y tiene, según Oxford, tres significados. Primero, es la lengua, ¿no? The language of England. Segundo, y eso es lo que me interesa especialmente aquí, es la gente, ¿no? Una gente, the people of England. Aunque históricamente la palabra se refirió a la gente primero y luego la lengua. El tercer significado ahí, no entiendo, algo de billar, no creo que nos es relevante para esta ponencia. Entonces, tenemos inglés, una lengua, y inglés, una gente. Pero si vemos el mundo, si nos interesa estas categorías ontológicas y queremos verlas empíricamente en el mundo, la verdad no se puede. No hay fronteras, no hay líneas entre las lenguas. Si un marciano viene al planeta y busca las lenguas, no va a encontrar las lenguas. Va a encontrar lenguaje, ¿no? Lenguaje. No hay fronteras fijas entre las lenguas. Eso es algo que entendemos muy bien. Tampoco va a encontrar grupos de gente entendidos en el sentido de nacionales en el mundo. O sea, hay gente en el mundo. Para poder entender que hay unas gentes, grupos de gentes nacionales,
tenemos que contemplar un nuevo tipo de entidad ontológica, que es un país, una nación. Y eso es un concepto mental, no físico, ¿no? Es algo creado, construido socialmente por nosotros, ¿no? Entonces, para poder ver Inglaterra y las naciones, ese es un acto de imaginación y de entendimiento y acuerdo mutuo entre los seres humanos, ¿sí? Los animales no humanos no vean lenguas ni naciones. Pueden escuchar lenguaje, no lo entienden, pero lo pueden escuchar, pueden ver a seres humanos, pero naciones y idiomas, lenguas, eso es algo que existe nada más en el plano mental. Ok, entonces eso nos lleva a una distinción, una oposición muy interesante, porque hay una ambigüedad en ese término, esa palabra inglés. Tenemos el inglés como idioma, como parte de la capacidad lingüística del ser humano. Entonces, podemos entender un concepto del lenguaje, y qué bueno que el español tiene una palabra distinta a lengua o idioma. En el inglés, todo es language. Y eso, creo, amplía un poco el problema aquí. Pero tenemos en español la palabra lenguaje, y eso lo entiendo como los recursos cognitivos y los procesos y productos sociales de la comunicación lingüística. ¿Ok? Entendido así, la lengua inglesa es un conjunto de instanciaciones del lenguaje, ¿sí? Es un conjunto de esos procesos y recursos y productos. Eso lo llamo yo en publicaciones recientes el inglés L o L-English, ¿no? Entonces es el concepto del inglés como parte del lenguaje, como instanciación del lenguaje. Y eso lo podemos oponer a otra interpretación del inglés. Y eso tiene que ver con el concepto ontológico de nación, entendida como una entidad cultural política definida por sus instituciones y las características reivindicadas por ella o que se le atribuyen. Y eso nos da otro significado, otro entendimiento, conceptualización del inglés, como una característica de la nación inglesa, ¿sí? Y eso es otra cosa, es un concepto ontológico distinto que yo he llamado el N-English, inglés N. Y muy afortunadamente el N aquí funciona muy bien porque significa 4 propiedades que son importantes para este concepto. El inglés como algo, un índice nacional, como un sistema normatizado, no sé si esa es la forma correcta en español, pero normed, ¿no? También es algo con nombre, con un nombre, ¿sí? Porque hay muchos sistemas del habla que no tienen nombre. De hecho, también hay un sistema que tiene distintos nombres, como el Urdu y el Hindi, ¿no? Es la misma lengua, tiene 2 nombres. La idea de dar un nombre a un sistema lingüístico es algo de esa idea de N-language. También es la propiedad de sus hablantes nativos, ¿ok? Entonces, eso es muy distinto al concepto de
English. El English, lo importante aquí es que el English es un conjunto de esos recursos, procesos y productos que existirían incluso si no tuviéramos nombre para ellos. Ese es el punto importante, ¿sí? Existe en nuestros cerebros, es un recurso que existe en los millones de hablantes del inglés. Y obviamente lo que digo aquí para el inglés obtiene también para todos los demás idiomas. También es un proceso social, una práctica social. Y también resulta en productos, ¿no? Entonces aquí tengo una imagen de un corpus, ¿sí? Porque esa es una colección de los productos de nuestras capacidades para comunicarnos en este idioma. Y existe ontológicamente, independientemente de su nombre y de nuestra conciencia de ella. Pero cuando esa capacidad se convirtió en objeto de contemplación consciente, entonces una vez que pensamos en el inglés y utilizamos la palabra no nada más para la gente, pero también lo utilizamos para el resultado de la contemplación de cómo esa gente habla. Eso se lleva a la creación de un conjunto de otros tipos de entidades ontológicas. Entonces, tengo que ya introducir nuevos términos técnicos. Ya he introducido en English. Ese es ese constructo de la identidad nacional. Pero eso también se ha llevado a otra entidad que se llama inglés, que yo estoy llamando P-English. Esto lo estoy tomando prestado, de hecho, de Noam Chomsky, que habla del P-English como una versión idealizada del inglés, una versión abstracta del inglés, y el P ahí es Platón, ¿no? La idea de una ideal platónica. Y eso es el inglés no como índice de la nación, sino un código lingüístico monolítico con una sola versión. Ok, entonces, lo que estoy intentando explicar en mi español malo es esta existencia de dos significados de la palabra inglés, dos maneras de entender la cosa inglés. Uno es el English y el otro es a través de un proceso de la contemplación consciente, la existencia, la creación social del inglés como objeto nacional, ¿sí? Que es como un emblemático de la nación, originalmente Inglaterra, pero obviamente ya de otros países también. Y esto se conllevó al inglés como objeto idealizado. Entonces, para explicarlo un poquito más, la idea es importante, sí, también explicar que el inglés en English, esto entonces es el sistema que se prescribe. Estoy seguro que todos los estudiantes de Nayarit conocen esa distinción entre la prescripción y la descripción, y que la lingüística se supone se enfoque nada más a la descripción. Entonces, en English es un concepto prescrito, y P-English es lo que se describe en los lingüistas en sus trabajos de lingüística, no de sociolingüística, sino de lingüística teórica.
Entonces, sí, esa idea del inglés como objeto de la nación, de objeto prescrito, eso sí se ha reconocido desde hace muchos años por los políticos y los históricos, ¿no? Eso no es nada más de lingüística, sino de la historia de la política. Einar Haugen en los años 60, por ejemplo, dijo, "The national ideal demands that there be a single linguistic code by means of which communication within the nation can take place." ¿No? Y se ve esto también en España, en Francia, en otros países. Y entonces los mecanismos, los procesos para concretizar esa necesidad es la codificación y la prescripción, ¿no? Entonces eso empezó en el siglo XV y siguió en el siglo XVIII. La prescripción, de hecho, muy agresivo de una forma del inglés, ¿no? Una sola forma del inglés. Y al mismo tiempo, entonces, la delegitimación de todos los demás ingleses, ¿no? Y aquí hay algunos trabajos que se publicó para hacer esa codificación y prescripción del inglés, empezando con un trabajo de Buchanan hacia la codificación de la pronunciación, pero hay otros como es este trabajo sobre la gramática. Y lo interesante es que eso influyó mucho en el desarrollo de la lingüística misma, la lingüística teórica descriptiva. Entonces, se puede ver trabajos como el Cambridge Grammar of English de dos lingüistas muy conocidos y respetados. Pero mi argumento es lo que están haciendo, de hecho, es describir una sola versión del inglés, que ellos llaman the linguistic system itself, ¿no? Entonces, un objeto monolítico, ¿sí? Y eso es, estamos en la lingüística, ¿no? Entonces, desde la política hacia la lingüística. Ok. Entonces, esa es la parte introductoria para hacer el argumento de que existen por lo menos dos grupos de conceptos del inglés muy distintos. Ahora, para relacionarlo con la enseñanza del inglés y verlo en la práctica un poquito y vincular este análisis ontológico con las ideologías que circulan. Eso es un extracto de un trabajo que hice con colegas aquí en New York hace unos años con profesores del inglés en China. Entonces, aquí tenemos una maestra, la maestra F, hablándonos de su entendimiento del inglés, ¿no? Esa es una traducción del mandarino. Entonces, lo voy a leer en el inglés. Entonces, Teacher F dice, I believe in the existence of standard English. Perhaps it's some idealistic existence. There should be standards. Interviewer says, okay, so you think there is standard English and there should be standards? Yes. Maybe it doesn't really exist in reality. When we speak, the language is never standard. Is that because we are non-native speakers? Can native speakers speak standard English? And Maestra F dice, even native speakers can't speak standard English, the idealistic, perfect standard English. Ok, entonces tenemos muchos ejemplos de esas
creencias ontológicas de los profesores de inglés. Y la gran mayoría de los profesores parecen que sí tienen un concepto del inglés monolítico idealizado así. Y lo que quiero hacer es relacionar esto con las ideologías que sustentan esas creencias ontológicas. Entonces encontré hace un par de años un artículo muy interesante por un tal Sharp de los años 70, y eso me ilumina un poquito la relación entre la ontología y la ideología, porque dice, any comprehensive worldview constitutes an ideology which will contain both an ontology and a set of values. Entonces, para él, la ideología es la ontología más valores, ¿no? Y eso se ve muy bien en estas palabras de Milroy que han investigado mucho el inglés estándar, ¿no? Y la naturaleza del inglés estándar. Dicen, there is a general belief that there is only one form of correct, that is legitimate English, and the feeling that colloquial and non-standard forms are perverse. Entonces hay los valores, ¿no? Deliberate deviations from what is approved by law, i.e., they are illegitimate. Entonces, eso nos lleva a la ideología del lenguaje estándar. Lippy Green lo define así. A bias, ¿cómo se dice en español? Una disposición. Un sesgo. Un sesgo, sí. Hacia an abstract, idealized, homogeneous language, which is imposed and maintained by dominant institutions and which has as its model the written language, but which is drawn primarily from the spoken language of the upper middle class. Okay? Esa ideología ha influido de manera implícita en la lingüística, y ese es un argumento que hizo Roy Harris hace muchas décadas, en los años 80, cuando habló de la falacia del código fijo, the fixed code fallacy, según la cual los individuos tienen la capacidad para intercambiar sus pensamientos a través de las palabras, porque han venido a entender que hay un plan público fijo para ese proceso, ¿no? Que podemos transferir nuestros pensamientos de una persona al otro porque hay un código fijo, ¿sí? Y por eso entonces esas descripciones de linguistas del idioma inglés en el singular. Entonces, el argumento va así. Primero, las instituciones, las instituciones nacionales, a través de esas instituciones se creó la ideología del lenguaje estándar. Y eso resulta en English, ¿no? Un concepto del inglés asociado con la nación. Luego eso se llevó a fixed code fallacy en la lingüística, y eso entonces nos da esa idea de P-English, un sistema monolítico idealizado, ¿no? Y la relación con nuestro quehacer como educadores es que conlleva un enfoque único en lo correcto, ¿no? En la exactitud o precisión. No sé cómo se traduce accuracy, pero y eso es un problema para los maestros del inglés y obviamente para los
aprendices también. Lo voy a intentar explicar ahora con mi sombrero de psicolingüista. Saúl, el doctor Santos, se refirió a el trabajo que hizo en México. Eso fue muy de enfoque cognitivo psicolingüístico. Y sí, siempre he visto la parte cognitiva del lenguaje como ligado siempre con la parte social, ¿no? Y entonces eso es una manera de entenderlo a través del cerebro. Aquí hay un cerebro humano, está viendo para allá. Y lo que nos interesa aquí es las estructuras de la memoria. Tenemos en esta parte enfrente, en el lóbulo frontal y otras estructuras neuroanatómicas que están abajo, lo que se llama la memoria procedimental. Y ese es donde representamos mentalmente el saber cómo hacer las cosas, ¿no? Y es inconsciente. Y eso se contrasta con la memoria declarativa, que está en otra parte del cerebro, la parte de atrás en el lóbulo temporal. Y esa es la memoria, nuestros conocimientos de qué es, ¿no? Y eso es más consciente, ¿sí? Y eso es una distinción fundamental para el lenguaje. El conocimiento en la memoria procedimental tenemos acceso a ese conocimiento automáticamente. No tenemos que pensar en ello. Pero el acceso a la memoria declarativa es deliberado, ¿sí? Nos cuesta trabajo. Tenemos que pensar en acceder a estos conocimientos. Para hacerlo un poco más concreto, si piensan en cómo manejar un coche con, ¿cómo se llama? Stick shift, los gears. La palanca. Sí, la palanca para cambiar de velocidades, ¿no? Cuando uno empieza a aprender cómo manejar un coche así, se necesita pensarlo bien, ¿no? Es un proceso deliberado. A lo mejor uno utiliza un diagrama como esto y hay que, con deliberación, hacerlo. Y es algo espacio, ¿no? Slow. ¿Qué es la palabra para slow? De repente no viene a mi mente. Despacio. Sí, es un proceso muy despacio. Hay que pensar muy bien en hacerlo. Pero una vez aprendido, se adquiere también esa habilidad en la parte de la memoria procedimental. Y no hay que ponerlo atención, ¿no? Prestar atención al proceso. Lo hace sin pensar. ¿Sí? Entonces, la relevancia de esto para el lenguaje es que también el lenguaje se representa mentalmente en los dos lugares. Entonces, primero, el inglés como primer idioma, ¿no? ¿Dónde empieza? Bueno, es adquirido en la memoria procedimental, ¿sí? Es un proceso automático. Los niños no necesitan pensar en ello. De hecho, no están conscientes del inglés. No tienen nombre ni siquiera para el inglés. No necesitan nombre para el inglés. Entonces, aquí es el English, ¿no? Ahora, en English surge a través de un proceso de educación, ¿sí? Los niños, la gran mayoría de los niños ingleses no adquieren el inglés estándar en sus hogares.
van a la escuela y aprenden cómo escribir y leer. Y también cómo utilizar el inglés estándar hablado. Si utilizan sus dialectos, sus acentos del hogar, están castigados por los maestros, ¿no? Y eso pasa en todos los países, con todos los idiomas. Entonces, el proceso va de aquí hacia allá. 2 versiones del inglés en la misma mente. Ok. En el inglés como segundo idioma. Eso es para asegurar que están todavía despiertos y que ya estoy cambiando de tema al inglés como segundo idioma. ¿Dónde empieza el inglés como segundo idioma? Generalmente está en el aula, ¿no? En el salón de clases. Entonces, es aprendido primero de manera deliberada, ¿no? A través de libros de texto, de maestros, de exámenes, etcétera, etcétera. Pero es ese inglés, el inglés que realmente se aprende y se utiliza, pues yo diría que no. De hecho, es a través de la experiencia, la práctica, que se desarrolla realmente el inglés que se puede utilizar en contextos reales sociales, ¿no? Esa es la adquisición del inglés, que es resultado de la experiencia, de la práctica, ¿no? Ahora bien, algunos de ustedes probablemente hayan visto ese concepto del Second Language Acquisition, de CAF, la complejidad, la exactitud y la fluidez, ¿no? Entonces, ¿cómo correlaciona eso con lo que estoy diciendo aquí? Pues la exactitud, lo correcto, lo que se enfoca en la mayoría de los maestros en el salón de clase, eso está relacionado únicamente con el P-English, el sistema, sus conocimientos conscientes del inglés. La fluidez está relacionado con el English, ¿no? Y esa es la fluidez en el sentido de acceso rápido y a los recursos que se necesita, pero también a los procesos sociales, la práctica social Englishing, ¿no? En contextos reales, con éxito comunicativo, ¿no? Entonces, la fluidez depende de una parte, de un concepto del inglés y la exactitud con otro. Y la complejidad también se desarrolla en los dos lugares. Por complejidad entendemos la adquisición del sistema, el desarrollo, la reestructuración de los recursos lingüísticos que uno va aprendiendo. Entonces, la complejidad en esta parte del cerebro es en inglés estándar. Entonces, eso se necesita para las pruebas, los exámenes, el TOEFL, el IELTS, etc. Pero hay otro tipo de complejidad, que es la complejidad en el inglés propio del alumno, ¿no? El inglés propio del alumno que se desarrolla a través de la experiencia, que no necesariamente corresponde con el inglés estándar. Eso nos lleva otra vez a las ideologías, esa idea de complejidad del inglés propio. Porque es un problema para muchos pensar que pueden tener su propio inglés si no son ingleses o no son gringos o australianos o hablantes nativos, ¿no? La idea es que una lengua pertenece a una nación y hay una lengua para cada nación, ¿no? Entonces, los mexicanos, su lengua es español, no puede ser el inglés. No pueden pertenecer a ellos.
Y esa es una ideología que se está circulando durante siglos ya, ¿no? Y es muy, muy poderoso todavía. Podría haber hablado de Trump, pero prefiero no. Voy a hablar de otro tipo que a lo mejor reconocen nuestro querido primer ministro Boris Johnson, que dijo en 2015, I think we should have a culture in this country where you do what the Romans do and speak English. Huh? I don't want to be hostile to speakers of other languages. Other languages are beautiful things, but this is a country that happens to speak English. ¿Sí? El país mismo habla inglés. ¿No? Ok, eso quizás es un poco extremo, pero también lo hemos visto en nuestras investigaciones con maestros del inglés o maestros de otras materias aquí en Inglaterra. Aquí hay dos extractos de entrevistas que hicimos con maestras de primaria en el noreste de Inglaterra, y también se ve esa idea de que es una nación, una lengua. Son maestros de niños inmigrantes. Entonces, es interesante, en su discurso hablan de ellos como el otro, ¿no? Y tienen su propio idioma. Entonces, voy a leer rápidamente esos extractos. Lucy dice, por ejemplo, I think keeping their natural language, is an extremely important characteristic. It's part of their culture. It's who they are. It's what they are. It's what makes them unique. Helen dice, language is a big part of your own identity. It's like something you pass down, like the color of your eyes and things like that. And I think it's a really important thing. And for those children to not have it, then I think that will have an impact, especially on how they're going to fit into wherever they belong. Ok, los sentimientos, sí, son buenos, ¿no? Que deberían mantener la lengua del hogar. Pero es lo que llama Bourdieu un monolingual habitus, ¿no? Una idea de que es parte de su naturaleza tener su propio idioma, no el inglés. ¿Ok? Y esto entonces nos lleva a los non-native English speaking teachers, los NNES. Y quiero citar Bonnie Norton, que ha trabajado mucho en la identidad y el aprendizaje de lengua. The N-nest is positioned not only by ideological structures that maintain native speaker privilege, but also by N-nests themselves, who struggle with ideological notions of language ownership. It is by claiming the identity of a bilingual, multilingual teacher, equipped with diverse linguistic capital, that N-nests can assert their professional legitimacy and value. ¿No? Entonces, esa idea de ser dueño del inglés, ¿no? Que no es nada más pertenencia de los ingleses, de los hablantes nativos. Para mí, un concepto muy atractivo es lo de Kurt Cohn. Kurt Cohn habla de una condición que él llama My English. Dio una conferencia en TESOL hace varios años, muy interesante, se puede ver en YouTube. Y dice, the development of My English concerns being comfortable with one's own identity as a non-native speaker of English, as well as feeling confident about one's ELF creativity. Ahora bien, ELF es el inglés como lengua franca, ¿no? English as a lengua franca. Entonces, el inglés que se utiliza con hablantes de otros primeros idiomas. Entonces, por ejemplo, y eso lo vi en China, comen Bimbo en China. No sé si ustedes todos saben eso, pero el pan mexicano sí se come en China. Y eso, cuando lo vi, me dio mucha nostalgia por México cuando estuve en China.
Lo interesante, lo relevante aquí es que empecé a investigar las comunicaciones entre los gerentes, los jefes de Bimbo en México y los sucursales en China. Y obviamente toda la comunicación se hace en inglés. ¿Sí? Hablantes del español en México, hablantes del chino en China, pero el inglés como lengua franca es el inglés, es su manera de comunicarse. Y no es el inglés mío como nativo, ¿sí? Y de hecho, la gran parte del uso del inglés alrededor del mundo ya no involucra a los hablantes nativos. Es inglés hablado entre hablantes nativos de otros idiomas, ¿ok? Es su inglés, no es mi inglés, ya. Y eso es algo que reconoció Henry Widdowson también en una ponencia de TESOL hace varios años. Él dijo, real proficiency is when you're able to take possession of the language, turn it to your advantage, and make it real for you. This is what mastery means. So in a way, proficiency only comes with non-conformity, when you can take the initiative and strike out on your own. Ok, entonces, implicaciones. Hemos visto que hay dos versiones del inglés, ¿no? En el uso real y efectivo en contextos locales, los hablantes no nativos dependen inevitablemente de sus recursos de el English, ¿sí? Y el English no es lo mismo que en English o el P-English que se estudian en los libros de texto, ¿no? Inevitablemente van a ser distintos. Los maestros no lo pueden evitar. ¿Es algo que nos debe consternar? No creo. Obviamente el sistema educativo está construido sobre el edificio del N-English, todos los sistemas de exámenes, etc. Pero en el mundo real, los hablantes están utilizando el English. Aquí un ejemplo muy rápido de un hablante mexicano del inglés que está utilizando advices, ¿ok? El sustantivo no contable, pero contado así. Pero su inglés es muy, muy, muy efectivo. Es muy elaborado, tiene una complejidad, pero está muy efectivo. Ese es el tipo de inglés que supongo que los maestros de inglés quieren desarrollar en sus alumnos. Sí sé que estoy tomando un poco más tiempo que lo planeado. Eso es por el manejo del español que me está costando mucho trabajo, pero estamos casi terminados. Quería dar unas citas de investigadores sobre México, porque sí sé que está bien para mí estar aquí en Inglaterra y hablar de estas cosas muy abstractas, pero ¿qué son las perspectivas para un uptake en México de estas ideas? Pues son... sí existen posibilidades, perspectivas positivas. Existe un trabajo por Morán Panero, también hizo entrevistas con estudiantes en México, en España y también en Chile, creo. Y lo que estaba investigando son las asociaciones que tienen los alumnos con el inglés, los valores que asocian con el inglés. Y dice... Native-like English use was said to confer desirable social qualities such as perfection, correctness, and professionalism. Y eso no es una sorpresa.
However, students are also assigning desirable qualities to their own uses of English, as an additional language, when these differ from the native models they are expected to orient to in ELT. Y eso confirma algo que nos dijeron Clemente y Higgins en un estudio de 2005, un estudio etnográfico de los estudiantes, creo que de la Universidad de Oaxaca, ¿no? del Centro de Idiomas de la Universidad de Oaxaca. As these students construct their own approach to using English, they're also locating themselves within the broader context of world Englishes. How they use their English gives them a voice and a space within this field. Through the dynamics of the diversity of their learning cultures, they are moving beyond the hegemonic constraints of standard English and not letting themselves be defined as the other. That is, they are being themselves in this other language. Y del año pasado, en TESOL Quarterly, un artículo por Peter Sea y otros investigadores mexicanos, que es una reacción al crecimiento de discursos del right-wing discourse, a la derecha en Estados Unidos. Y ese es un pequeño extracto de ese trabajo, y dicen, while validating the students' negative feelings towards the United States, David, un maestro mexicano, also wants to push the students to see that the United States does not own English, and to connect learning English to participation in wider global imagined communities, regardless of the colonial associations of this language. O sea, el inglés es suyo, no nada más del mío, de los gringos. Ok, entonces, para resumir un poquito, en cuanto a la ontología, lo que he presentado es una oposición entre distintas conceptualizaciones del inglés. Tenemos primero las conceptualizaciones monolíticas, ¿no? El inglés como una manifestación de identidad nacional en English. También un código fijo, un monolito, ¿no? Monolitos del griego single rock, ¿no? Como un planeta, una planeta. Entonces, esas son conceptualizaciones monolíticas, pero también tenemos conceptualizaciones plurilíticas, ¿sí? Y entonces, más bien como el inglés como galaxia, no como una piedra grande, única, sino muchas cosas. Englishes, y como un subconjunto del lenguaje humano. Y esa ontología forma parte de las ideologías cuando se agrega valores a esas conceptualizaciones. N-English y P-English son conceptos mentales construidos ideológicamente, ¿no? Entonces, la ideología del lenguaje estándar nos lleva a los lingüistas mismos a la falacia del código fijo, y tenemos también la ideología de una nación, una lengua, ¿no? Entonces, como un habitus monolingüe. ¿Qué tiene que ver con la práctica? Bueno, hemos visto que sí se pueden aprender normas descriptivas y descriptivas de N-English y P-English, y sí sé que es una expectativa real en el mundo, que hay que presentar exámenes, etc. Muchos aprendices, alumnos, quieren ser como hablantes nativos. Está bien, pero está mucho más difícil desarrollar los recursos no normatizados del English, porque esos recursos surgen automáticamente, internamente, a través del uso contextualizado,
¿no? También son esos recursos que indexan, no sé si ese es un verbo, las identidades individuales y locales. Para terminar, entonces, voy a nada más rápidamente unas recomendaciones pedagógicas. Primero, hay que fomentar la conciencia metalingüística de los alumnos. No nada más enseñar el inglés, pero enseñar acerca del inglés, ¿no? ¿Qué es el inglés? Hablar con los alumnos sobre los Englishes y, ¿por qué no?, los Spanishes que existen. Fomentar el orgullo de sus alumnos por su propio inglés, ¿no?, que a ellos pertenece. Hablar sobre appropriate Englishes en vez de un solo, único, correct English. Eso es todo. Gracias por su paciencia y otra vez perdón por haber hablado demasiado. Pero muchas gracias y muchas felicidades también. Muchas gracias, Chris. Muy interesante, muy provocativa. Que nos da mucho que pensar, que considerar. Ya quiero correr a revisar mis cursos. Mi curso de adquisición de la lengua, mi curso de pedagogía de la gramática y todo eso. Tenemos espacio para preguntas, para comentarios. No sé si tengan alguna, si haya comentarios, preguntas por parte de los estudiantes, por parte de los profesores. No. A ver, en lo que yo tengo algunos comentarios, pero es que luego hablo y me regañan porque monopolizo. No sé, bueno, voy a empezar en lo que nada más. Eso ocurre todo el tiempo, que se escuchen los muy propio del folclore urbano, los sonidos de la calle. Pues es un reto fuerte. Yo me imagino que has estado presentando este trabajo en espacios como, bueno, mencionabas TESOL, MEX-TESOL, etcétera, donde hay, aparte de profesores, estudiantes, profesores en formación, hay pues personas que se dedican más bien a la producción de materiales, porque esto que hablas tiene implicaciones fuertes en materia de evaluación, por ejemplo. Yo sé que, no sé si ya salió o estaba por salir, vi una publicación que tienes en relación específicamente sobre consideraciones en la evaluación. Y en la producción de materiales para la enseñanza de lenguas. Y entonces, no sé si quisieras comentar en relación a eso. Son cosas que les interesan a nuestros estudiantes también, asuntos que tienen que ver con producción de materiales. Aquí de pronto hemos producido algunos materiales para lenguas indígenas, pero también pues el asunto de la evaluación se ve impactado por estas ideas. Sí, gracias, Saúl. Sí, son buenas preguntas. En cuanto a materiales primero, creo que es muy importante resaltar que lo que no estoy argumentando. No estoy diciendo que el inglés estándar no tiene lugar en la enseñanza, ¿no? Tiene muchas ventajas como modelo, ¿no? No necesariamente como
outcome, el deseado, pero como modelo y no necesariamente, y no como modelo correcto, sino una versión del inglés que pueden servir especialmente en los primeros años como, ¿cómo se dice? What's an anchor? ¿Ancla? No. Pero como base, ¿no? Y en cuanto a los materiales, para mí el problema con los materiales producidos por las grandes editoriales, Pearson, Cambridge, etcétera, Macmillan, etcétera, es que no hablan de cosas locales, no hablan de cosas que necesariamente tienen significado para los alumnos, ¿no? Entonces, para mí el problema es más bien el contenido que las formas lingüísticas que se presentan en los libros de texto. Y es la manera de presentar el inglés, ¿no? Como correcto, no correcto. Entonces, eso en cuanto a las materiales, a mí me gusta mucho ver las materiales producidas en el país o en la región en donde se los va a utilizar. Por ejemplo, estoy realizando un proyecto de investigación en este momento con colegas en Alemania y en China. En China, todo está importado, todos los libros de texto, o muchos de los libros de texto utilizados, especialmente en las muchísimas instituciones privadas, están hechos por Cambridge y las editoriales de la anglofonía. En Alemania están todos hechos en Alemania, ¿no? Entonces el inglés ahí es una lengua franca europea y los libros de texto hablan de cosas de Europa, ya que estamos fuera. Entonces, eso en cuanto a materiales. En cuanto a las pruebas, la evaluación, sí, publiqué un artículo hace unos años y el argumento que desarrollé en ese artículo era que tenemos que movernos hacia la evaluación de lo que se hace con el inglés y no las formas del inglés. Entonces, evaluación de Englishing, ¿no? Del proceso, los procesos sociales, la comunicación, el éxito comunicativo y no en el uso de las formas del inglés. Sí sé que es un reto enorme, ¿no? No vamos a alcanzar el tipo de cambio que yo quiero probablemente en mi vida, ¿no? Va a llevar décadas para convencer a la gente. Pero mi estrategia es poco a poco, paulatinamente convencer a los maestros mismos, especialmente los maestros jóvenes, los maestros nuevos, que van a alcanzar quizás puestos de alguna influencia en el futuro, en sus gobiernos, en sus ministerios educativos, etc. No sé si eso responde adecuadamente. Sí, gracias. Hay algunos comentarios. La maestra Margaret solicita hacer un comentario. Le damos la palabra. Gracias. Gracias, doctor. Yo tengo una consideración sobre la perspectiva ideológica del inglés, que considero que va más allá de hablar de una visión ideal de la lengua para pensar que la enseñanza del idioma inglés habla también de una visión ideal de una cultura, por dos situaciones. Primero, se dice que debe aprenderse el inglés porque es el idioma dominante, lo que implica aceptar una dominación. Y segundo, porque se presenta una visión idealizada de la cultura de los pueblos angloparlantes,
concretamente americano o inglés, a partir de los libros de texto, sin incluir en esos textos o en esa enseñanza una perspectiva crítica social, de manera tal que al enseñar inglés asumimos una neutralidad valórica que es solo aparente y que presenta una visión pues culturalmente sesgada, ¿no? ¿Cuál sería su opinión al respecto? Sí, totalmente de acuerdo, sí. Y eso es, y yo creo que eso es lo que se ve claramente en esa oposición que hice, ¿no? Porque el inglés N, la verdad no su naturaleza es más ideológico-cultural que lingüístico, ¿no? Es un índice de cultura, de esos valores ideológicos de las culturas anglófonas, sí. Entonces estoy totalmente de acuerdo, sí. Y por eso necesitamos libros de texto, necesitamos un enfoque en los salones de clase que intenta divorciar el código o los códigos, los recursos lingüísticos de los significados y el bagaje cultural que la gran mayoría de la gente piensa que es inseparable de la lengua, pero yo estoy diciendo que no, no debe ser así. Entonces, sí, muchas gracias por la observación. Tenemos una pregunta de un estudiante, Fernando. Dice, la voy a leer, dice, ¿usted ha visto si hay distinción en las creencias ontológicas e ideológicas sobre la enseñanza del inglés o sobre el sistema entre maestros que son nativos hablantes del inglés y quienes no lo son? Sí, sí, Fernando, es buena pregunta. Y sí lo hemos visto en nuestras investigaciones. Generalmente los maestros que son hablantes nativos del inglés están más abiertos al punto de vista que he estado articulando. He dado conferencias sobre este tema en varios países. En algunos están un poco más abiertos a otros, pero generalmente me lanzan jitomates y cosas así, porque no les gusta lo que estoy diciendo. Y creo que sí entiendo por qué. Un maestro no nativo generalmente ha invertido mucho tiempo, esfuerzo, dinero en dominar el inglés estándar, ¿no? Para ellos están muy orgullosos, muchos están muy orgullosos de su dominio de ese código. Entonces, para mí decir, yo utilizo ese código, pero la verdad no es tan importante. Ustedes pueden hacer lo que les da la gana. No les gusta. Y creo que es por eso, es esa percepción de que estoy menospreciando el esfuerzo que han hecho en dominar ese código. Seguramente hay otros factores bien, pero yo creo que ese es uno de los principales. No sé si eso es adecuado, Fernando. Después. Gracias. Sí, dice que sí. Sí, en el chat. No sé si alguien más quiera comentar, quiera preguntar, quiera reclamarle. Seguir dialogando.
Sí, bueno, ya ve que, bueno, se hablaba de que esto tenía implicaciones, en la evaluación, ¿no? Y también en la creación de materiales. ¿Podría mencionar como un ejemplo de, pues, cómo implicaría este tema dentro de la evaluación de las clases? La evaluación, sí. ¿La evaluación en las clases o la evaluación como los exámenes internacionales grandes? O sea, ambos, porque, o sea, cuando haces estas prácticas dentro de tu clase, obviamente, pues modificarían, ¿no? Tu forma de evaluar el curso o el aprendizaje y también, pues en evaluaciones, pues que son a nivel internacional también, ¿no? Sí, gracias. Otra vez buena pregunta. A nivel internacional, esos high stakes tests que se les llaman como IELTS, parece que paulatinamente así hay cambios. Entonces sí están intentando evaluar un poquito más la parte comunicativa y aceptar un poco más la variación, ¿no? entre distintas variedades del inglés. Pero siguen siendo muy resistentes a la idea de evaluar el proceso comunicativo, no nada más por las ideologías que he mencionado, pero también porque es más difícil, ¿no? No se puede automatizar, por ejemplo, pero si el enfoque es en la exactitud, la precisión, o sea, un nivel como superficial, formal, es mucho más fácil, ¿no? Nada más paloma y... ¿no? Entonces, hay movimiento, pero es un reto grande para esos empresas, porque son empresas grandes, ¿no? que dirigen esos exámenes. En el salón de clase depende mucho de la libertad que tienen para el maestro para hacer ajustes, ¿no? Porque muchos maestros tienen que hacer lo que dicen los jefes, ¿no? Lo que dicen las autoridades. Pero si tienen alguna flexibilidad, sí se puede hacer evaluación del proceso comunicativo a través de task-based learning, ¿no? Entonces, si están utilizando, no sé cómo se llama en español, task-based learning, el aprendizaje basado en tareas. Y entonces eso sí se puede medir los resultados de esas tareas, ¿no? Entonces no estás midiendo la exactitud en el inglés, sino si realizan la tarea adecuadamente. Entonces eso se puede hacer en pares, ¿no? Con un mapa. Hay varias tareas que se pueden hacer y medir sin que se tomen en cuenta las formas lingüísticas. Entonces eso sí se puede hacer. Yo estaba pensando que no solo para el profesor, estaba pensando yo en el estudiante también, que puede representar un reto. Es decir, estoy pensando en alguien que quiere estudiar en un país de habla inglesa, por ejemplo, o alguien que quiere publicar en inglés y pues en los criterios para evaluar si puede acceder al sistema educativo o si una publicación tiene valor o no, están muy influenciados por esta visión normativa. Sí, pero yo diría que también lo que hay que hacer es
cambiar la manera en que pensamos en esa evaluación. Entonces, por eso insisto mucho en abandonar esa idea de lo correcto y sustituirlo con lo apropiado. Entonces, lo que se puede decir es que para tal propósito es apropiado utilizar el inglés estándar, ¿no? Es apropiado utilizar esa palabra y no aquella. Entonces, por ejemplo, la publicación en el inglés en una revista tal requiere un tipo de inglés, ¿no? Igual que si vas a tu examen profesional, vas a poner, no sé, corbata o tacones o lo que sea, ¿no? Es apropiado para ese contexto. No implica que es la única manera correcta de vestirse. Entonces, si concebimos en el inglés así, creo que podemos avanzar. O sea, es una cuestión de no decir, ok, son dos opciones nada más, sino entender todo el panorama, ¿no? Es interesante, hay la revista de English as a Lingua Franca, the Journal of English as a Lingua Franca, de hecho sí acepta artículos que no conforman con el inglés estándar. Es la única revista que conozco que lo hace, pero los aplaudo. Alma, estamos en tiempo, no sé, ¿quieres tomar la palabra? Bueno, Cris, queremos agradecer. No, pues Alma. Perdón, pensé que iba a decir. No, pues agradecerle otra vez, doctor Cris, por estar aquí. Digo, creo que nos deja mucho en qué pensar. Digo, y a los estudiantes creo que les abre, pues, ideas en ese choque que a veces tenemos en el salón. Digo, como han sido formados en esto de la enseñanza, pues se han enfrentado a ver como la parte estándar, como aquello que deben de desarrollar, ¿no? Y creo que les da, pues, para que piensen un poco más en esto y ver, pues, que las posibilidades no son nada más ahí, ¿no? Entonces, agradecerle, muy interesante. Deja mucho, bueno, por lo menos a mí en qué pensar para cómo abordar las clases que uno trabaja con ellos, digo, porque en la parte de la enseñanza es lo que yo más trabajo, entonces creo que me deja mucho. Y bueno, a todos nosotros, y bueno, creo que con esto cerramos con broche de oro esta celebración. Creo que ha sido, pues, actividades que nos han dejado mucho, digo, desde ayer estoy todavía emocionada, sigo todavía emocionada y creo que voy a seguir emocionada por algunos días más. A pesar de la circunstancia, creo que pudimos, pues, llevar a cabo esta festividad, enmarcada, pues, por todos aquellos que nos acompañaron, que aceptaron ser parte de, y bueno, nuestros estudiantes que ahorita están en la licenciatura, pues, que tuvieron esta oportunidad de tener después de algún tiempo, pues, un evento que pudiera demostrarles, pues, todas las cosas que podemos seguir haciendo, ¿no? Entonces, pues, agradecerles su presencia y, pues, con esto yo cerraría ya las actividades de la celebración. Todavía tenemos muchas cosas que hacer, creo que el trabajo no termina, pero bueno, creo que esto nos da alientos, ¿no? Para seguir, y contenta, ¿no? No sé si quiero abrir, no sé si alguien quiera comentar algo, ya saliendo fuera de los protocolos o de las formas que en su momento estuvimos, llevando a cabo, ¿no? No sé. Dejar por si alguien quiere comentar algo. Digo, como no perder el contacto más libre, ¿no? No sé, los maestros, los estudiantes,
¿No, nadie? Bueno, pues, ¿sí, no? Sí, creo que sí. Tienen sus pantallas apagadas, así que algunos no los vemos su cara, no hay problema. Bueno, sí, poquita, porque queremos verlos. Sí. Fue una sesión muy rica. Tuvimos dos días, Cris,